Argentina es el cuarto país más peligroso en el mundo, según una medición, con el tráfico, con el tránsito. Vamos a saludar a Alberto Silveira de la Asociación Luchemos por la Vida. Hola Alberto, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarlo. Alberto, Igualmente. ¿cómo han tomado esta estadística? ¿Creen que es así? ¿Deja en evidencia, en ese caso, una situación terrible para nuestro país? Sin duda que sí, no conozco quiénes son los autores de esa estadística, pero no tiene mucha importancia si somos el quinto, si somos el primero, si somos el octavo, sino la terrible cantidad de muertos que tenemos todos los años en distintos siniestros viales. En la Argentina hace 25 años que estamos en una altísima meseta con 6.000, 7.000 muertos todos los años. Y no hemos podido bajarlos de forma significativa. Mientras que otros países que hoy podríamos llamar exitosos en seguridad vial, como podemos tomar cualquier país europeo, tomemos el caso de España, a lo mejor más afín a nosotros por su idiosincrasia, en los últimos 25 años de unos 10.000 muertos anuales han reducido la cantidad de decesos a menos de 2.000. Mientras que acá no podemos avanzar. Y no podemos avanzar fundamentalmente, no porque no tengamos leyes adecuadas, porque a lo mejor las leyes son semejantes a estos países que podríamos llamar exitosos en seguridad vial, sino por sobre todo porque en aquellos países esas leyes se cumplen, en la Argentina no. Bueno, todo un dato ese también. ¿La pandemia significó de alguna manera un paréntesis en cuanto a estas cifras fatales de accidentes viales? ¿Cómo lo vieron ustedes? Y fue así, hubo una disminución del número de muertos, pero eso no es un logro porque fue consecuencia de la mucha menor circulación. Apenas empezó a revertir la circulación por efectos de la disminución de la pandemia y los muertos empezaron a crecer nuevamente. Yo quiero comentarles también que estamos justamente este reportaje en la Semana Mundial de la Seguridad Vial, en la cual precisamente como parte del diseño para disminuir los muertos en el mundo en un 50%, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud están propiciando acciones para que podamos avanzar en este tema. Y en esta semana se está propiciando la reducción a 30 kilómetros por hora en todas las ciudades del mundo. En particular, en este caso, junto con Madres de Dolor, Luchemos por la Vida, está propiciando que en todas las ciudades argentinas tomemos esta sencilla pero eficaz medida de seguridad en práctica y se legisle la velocidad a 30. ¿Por qué? Y les quiero contar un poquito porque creo que esto es de mucho interés para el Río Cuarto, como una ciudad argentina importante. Está demostrado científicamente que a 40 kilómetros por hora un peatón arrollado, un ciclista, cualquier vulnerable, un niño, un anciano, un discapacitado, tienen un 30% de probabilidades de morir. Pero si es arrollado a 30 kilómetros por hora, entonces esa probabilidad se reduce a un 10%. Claro. Es decir, 2/3 menos. Porque podríamos decir, muchos pensarán 40 kilómetros no es una velocidad muy alta, al contrario, les parece a muchos una velocidad muy baja. Sin embargo, la diferencia es notable en caso de un siniestro. Por eso es importante, entonces, que los legisladores, los concejales, los intendentes de todas nuestras ciudades argentinas empiecen a elaborar, empiecen a tratar de poner en práctica esta sencilla pero eficaz medida de seguridad que es disminuir en todas las calles, no en las avenidas, en las calles, la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, que como todos sabemos, en la Argentina son 40 kilómetros por hora. Alberto, le quiero preguntar por la situación de los accidentes y la cantidad de víctimas fatales. Digo, si tuviéramos que ordenar de alguna manera los causales,
Pienso básicamente porque mientras lo entrevistamos a usted, vemos imágenes de archivos, de accidentes que han sido terribles y vemos las rutas tan angostas, las falencias con la ausencia de autopistas, autovías. ¿Cuánto tiene que ver eso en la accidentología? La infraestructura o la falta de infraestructura adecuada es una causal importante que en general concurre con otras causales humanas, como por ejemplo el exceso de velocidad de una persona que va por una ruta que está en mal estado sin señalizar y a lo mejor tiene un accidente univehicular, se despista, vuelca y se mata. Pero siempre en general concurre con otros factores para producir un siniestro. Pero es importantísimo que la infraestructura esté en buen estado. Y en ese aspecto a veces se invocan razones económicas que son ciertas, por las cuales a lo mejor hay rutas que no pueden estar de la mejor manera, pero una cosa que siempre tiene que estar, por más que sea una ruta llena de pozos, es una buena señalización para que precisamente si la ruta tiene riesgos, esos riesgos estén señalizados. Y si ustedes me preguntan el orden de importancia de los factores o de las causas de los accidentes más graves, no dudaría en decir que el exceso de velocidad y el alcohol y las drogas al volante concurren como los dos factores más importantes en la producción de muertes y la producción de heridas graves. Claro. Bien, y a eso tenemos que señalar la falta de uso de medidas de protección, como son los cinturones de seguridad en todos los asientos del vehículo y los cascos en los vehículos de dos ruedas, particularmente en las motocicletas y también en las bicicletas, que tantas, pero tantas vidas pueden llegar a salvar. Dejar de lado el uso del celular al volante, aún sin manos, y empezar a practicar algo que casi no conocemos en la Argentina, pero que en el mundo se respeta a rajatabla, y es la prioridad a los peatones en las esquinas y en las sendas peatonales. Claro. Factores todos fundamentales que tenemos que cambiar, pero atrás de todo esto tiene que estar la autoridad presente, controlando y sancionando cuando se violan estas reglas básicas de la seguridad en el tránsito. Claramente, Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros sí, una más Sí. le quiero hacer, antes de que cerremos. Porque usted habla de Europa, de las rutas de Europa y demás. Le quiero consultar, puede ser también una cuestión aquí en Argentina que el transporte pesado, el transporte de grano, los grandes camiones, todo va por la ruta, junto con la familia que sale a tomar unos días de vacaciones. La falta de transportes alternativos, el caso del tren, que está, pero solamente para algunos y en algunos lugares, lo prohibitivo que puede llegar a ser el viajar en avión, el hecho de que todo el mundo esté por la ruta, ¿suma algo a esta accidentología y a estas estadísticas? Sin duda que sí, porque podríamos destacar un factor importante, que el transporte público, por ejemplo, en la Argentina tiene una participación muy grande en el número de siniestros y muertos en el tránsito. En Europa, en general, en la mayoría de los países, el transporte público, los buses, menos aún el tren, solo participan en no más del 1% de los siniestros fatales. Acá la participación es muchísimo mayor, lo cual nos habla de que estamos con la fantasía de tener choferes profesionales que en realidad de profesionales tienen poco, porque si los vemos cómo conducen en la ruta o en la ciudad, en muchos casos tenemos que decir que son el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en la vía pública. Entonces eso es un factor importante, así como el hecho de no tener una infraestructura vial, ferroviaria, que realmente satisfaga las necesidades de comunicación. Indudablemente el ferrocarril es un transporte muchísimo más seguro y eso también tiene importancia. Pero siempre vamos a llegar en este círculo vicioso a una causa importantísima que explica todo: la falta de controles y de sanciones en la vía pública. En la Argentina tenemos escasísimos controles de alcoholemia, escasísimos controles de exceso de velocidad,
de uso de cinturones, de uso de celulares al volante, de uso de las sillitas de retención infantiles para los chicos, del uso de los cinturones y más aún, mucho más en el interior del país, seguramente lo vivirán haciendo los cuartos, de la falta de uso del casco en los vehículos de dos ruedas. Y esa ausencia de autoridad, haciendo cumplir leyes que están vigentes, pero que la gran mayoría no cumple, nos causa 6.000, 7.000 muertos todos los años. Gracias, Alberto. Sin controles y sin sanciones, no vamos a mejorar notablemente en la seguridad vial. Gracias, ahora sí. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes por luchar por la vida en Río Cuarto. Adiós. Muy amable. Subrayemos una vez más la cuestión de la inversión en las rutas y autopistas que, como varios de los temas que vamos tocando aquí, tienen una distribución muy desigual, muy disímil en los diferentes puntos del país. Digamos, uno puede recorrer algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde hay una infraestructura vial, de autopistas, de rotondas y demás, que son muy buenas y eso está muy bien. Lo que está mal es que aún en rutas claves para el país, que cruzan de punta a punta, que son rutas del Mercosur, esta inversión no exista. De hecho, estamos reclamando en el centro del país, en este caso, por la autovía que debe ser una de las rutas más transitadas de nuestro país, como es la 158. Ahora se trata de poner lentamente en marcha una maquinaria para que esto se revierta, pero contra eso tampoco se puede luchar.